Comenzamos el tercer día de la jornada a la luz de la fe, tomando la palabra, la Sagrada Escritura. Y para eso tenemos el gusto de presentar al Padre José Luis Sicre Díaz, jesuita, doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, profesor emérito del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y de la Facultad de Teología de Granada, profesor invitado de la Facultad de Teología de San Miguel, Buenos Aires, y de la Universidad de Valparaíso, Chile. Ha enseñado también en El Salvador, Israel y Brasil. Director del Comentario Literario y Teológico a la Nueva Biblia Española. En los años 1998-2004 fue director de la Asociación Bíblica Española. Libros publicados: Los dioses olvidados, Poder y riqueza en los profetas preexílicos, Con los pobres de la tierra, la justicia social en los profetas de Israel, Profetismo en Israel, Introducción al Antiguo Testamento, De David al Mesías, textos básicos de la esperanza mesiánica, El Cuadrante, 3 volúmenes sobre los Evangelios y el mundo de Jesús, Memorias de Andrónico, Josué, introducción y comentario, Hasta los confines de la tierra, 3 volúmenes sobre los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Profetismo Bíblico, obras en colaboración con Luis Alonso Shekel, Profetas, Job, comentario teológico y literario, traducciones del texto bíblico, Crónicas, Esdras, Nehemías, para la Nueva Biblia Española y la Biblia del Peregrino. Le damos las gracias al Padre Sicre por estar entre nosotros. Buenas tardes. Desde que llegué aquí me están dando las gracias por haber venido, como si eso fuese un acto inmenso de caridad o de una valentía tremenda, ¿no? Pues yo les doy las gracias a ustedes por haberme invitado y tener la posibilidad de volver aquí a las Islas Canarias. El tema que me han pedido es inmenso: la pobreza en la Biblia. Tanto que yo lo he dividido por la mitad y he decidido tratar solamente la pobreza en el Antiguo Testamento, dejando aparte el Nuevo Testamento. En todo caso, en el tiempo que quede para el diálogo podría salir algo de eso si les interesa. Y lo primero que trato en el esquema que he repartido es la difusión de la pobreza en el Antiguo Testamento y las causas. Porque hay una cosa que llama la atención profundamente, y es cuando uno compara la época de Jesús con los comienzos de la historia del pueblo de Israel. En la época de Jesús, Palestina forma parte de las sociedades agrarias, es decir, forma parte del Imperio Romano, y el Imperio Romano tiene la estructura de una sociedad agraria. Gerhard Lenski ha estudiado ese tipo de sociedades y dice que hay en ellas 9 clases. De esas 9 clases, a nosotros, para hablar de la pobreza, nos interesan las 4 últimas, que son la clase campesina, la de los artesanos, la de las personas impuras y degradadas, y aquí entran, por ejemplo, los pastores. Bien, vuelvo a la primera. La clase campesina, como pueden imaginarse, en el tiempo de Jesús y para el Nuevo Testamento, es capital. Galilea es una región típicamente agrícola. Bien, pues la mayoría de esa gente campesina va a estar en el umbral de la pobreza. Luego están la clase de los artesanos, que no tiene nada que ver con nuestro obrero actual industrial, que se supone siempre que es superior al campesino. En tiempos de Jesús, el obrero, el artesano, era inferior en categoría social y en ingresos económicos al campesino. Luego está la clase de las personas impuras y degradadas. Y aquí, por ejemplo, entran los pastores. ¿Por qué los pastores? Dirán ustedes, pues muy sencillo, porque los pastores van con sus rebaños y los rebaños se comen siempre las cosechas del campesino. El campesino al pastor lo odia. Nosotros lo ponemos al pastorcito en el Belén, como una cosa muy bonita, pero en realidad los odiaban. Y precisamente por eso es por lo que Lucas le da esa importancia enorme en el relato de la aparición del ángel a los pastores.
Forman también parte de esta clase social las prostitutas, que tienen una importancia también grande en los evangelios. Y finalmente está la clase de los despreciables. Para nosotros la clase de los despreciables nos suena a la India, y sin embargo en Israel era una realidad. Y ahí estaban los pequeños delincuentes, los criminales, los mendigos, la gente subempleada que iba de un sitio para otro, conseguía un empleo un día o dos y seguía para otra parte, ¿no? La gente que no tenía trabajo fijo. Bien. Toda la gente, en definitiva, que vivía de la caridad o vivía de el ingenio y de las cualidades que podía tener. Ninguna de estas personas tenía un nivel de vida satisfactorio, ni siquiera los campesinos. Y por consiguiente, al hablar de la pobreza, vemos que un tanto por ciento inmenso de la población de Israel está en la pobreza. Si ahora nosotros echamos una vista atrás, retrocedemos 12, 13 o 15 siglos, nos vamos a lo que en la Biblia se llama la época patriarcal, la situación es completamente distinta. Todo lo que tenemos ahí contado es una familia, la familia de Abraham, que va creciendo y se multiplica, pero que es una familia unida que comparte siempre todo lo que tiene. Es una idea de unidad y de igualdad. ¿Cómo se ha pasado de esa situación originaria de igualdad y de no necesitar la ayuda de otras personas, sino de que la familia se abastece a sí misma, ninguno es pobre? ¿Cómo se pasa a la situación del tiempo de Jesús? Bien, dicho de forma rápida, el primer problema que se plantea es la sedentarización con el comienzo de la agricultura y el reparto de la tierra. Según la Biblia, los primeros israelitas son seminómadas, pastores seminómadas, es decir, pastores que están moviéndose de un sitio a otro continuamente, pero que a veces se sedentarizan, se quedan firmes durante unos meses, una temporada en un sitio. Eso que era algo habitual pero no continuo, se convierte en algo continuo. Es decir, se quedan fijos en la tierra. Al quedarse fijos en la tierra, el tipo de economía ganadera cambia, y de tener simplemente ovejas y cabras pasan a tener también toros, vacas, bueyes, etc. Es decir, ganado mayor. Pero el cambio más importante es que se van a dedicar al cultivo de la tierra. Y el cultivo de la tierra significa reparto de la tierra. Y aquí va a empezar ya el origen de las desigualdades en Israel y el comienzo de la pobreza. Porque evidentemente, ustedes imagínense, un grupo de personas, una familia amplia que llega, que luego va repartiendo la tierra, a uno le tocará una mejor, a otra peor, habrá el individuo listo o aventurado que se lanza a buscar una tierra mejor y la cultiva, el otro más indolente que se queda donde le toca, y poco a poco hay familias que son ricas o que tienen tierras buenas y familias que se están quedando prácticamente con lo más pobre de la tierra que les ha tocado. Después de esto hay que tener también en cuenta el problema del aumento de la población y cómo la sociedad se va haciendo cada vez más compleja. Al principio tenemos una familia no como las nuestras, ¿eh? La familia es mucho más amplia, porque si un hijo se casa, se queda a vivir con su mujer y con los futuros hijos, se queda a vivir con la familia. Es una familia amplia, como se dice en la Biblia a propósito de Jacob, que cuando baja a Egipto eran 70 personas. Hoy día ninguna familia tiene 70 personas. Pero si hablamos de abuelos, padres, hijos, nietos, entonces ya sí se puede llegar en aquel tiempo fácilmente a esa cantidad. Cuando las familias van creciendo, llega un momento en que necesitan separarse, dividirse por el problema de la tierra. Y entonces se van formando distintas familias, pero familias que originariamente estaban unidas. Y entonces de ahí surge un clan. El clan es la reunión de diversas familias. Y cuando los clanes van creciendo, terminan formando una tribu. Todo esto hace que la sociedad se vuelva mucho más compleja. Y por eso, en estos relatos ya y en estas leyes de esta época, se habla de que hay jefes, hay poderosos,
podría citar los títulos en hebreo, pero sería absurdo, ¿no? Hay esclavos, esclavas, jornaleros. El jornalero ya significa que no tiene tierra, sino que es una persona que se contrata por un jornal diario. Hay emigrantes, hay pobres, ya se habla de pobres en la legislación de esta época. Se da como algo normal el que un hombre se convierta en esclavo. ¿Por qué? Pues porque la cosecha mala le hace perder la tierra, o porque una enfermedad le impide cultivarla y termina teniendo que venderse como esclavo. Y eso se contempla ya en la legislación más antigua de esta época. O el caso de que tenga que vender a su hija como esclava. Por consiguiente, estamos ya desde tiempos muy antiguos en una sociedad diversa, en una sociedad dividida, donde se distinguen familias muy potentes y muy ricas y gente muy pobre. Y el caso ya más extremo es de la gente tan desocupada, tan aventurera, que se dedican un poco como el José María el Tempranillo, la imagen famosa del siglo XIX nuestro, ¿no?, a formar bandas de salteadores, grupos de criminales, e incluso al mando de Jefté, al mando de Abimelech y el grupo en torno también a David. Llegamos al siglo X a.C. y viene la monarquía, se instaura la monarquía. La monarquía supone un avance desde el punto de vista político y militar enorme, y trae también la seguridad porque se funda para liberarse de los filisteos y de los otros países vecinos. O sea, la monarquía es un gran avance desde todos los puntos de vista en Israel, pero también va a tener enormes repercusiones negativas. La primera es que la monarquía, el rey, necesita una capital. Antes había pequeñas ciudades, pueblecitos, ahora hace falta ya una ciudad un poco más importante en la que reside el rey. Y eso va a provocar el fenómeno de la urbanización acrecentada. El mismo fenómeno que ocurrió en España después de la Guerra Civil o en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se traslada a las grandes ciudades, a Barcelona, a Madrid, a Milán, a Turín, etcétera, en busca de trabajo, y eso trae enormes problemas sociales y enormes desigualdades. Pues lo mismo ocurre en Israel. Jerusalén se convierte en un foco de atracción para la gente. Y según algunos estudiosos de este tema, dicen que con esto de la urbanización comienza la clase alta, comienza la propiedad privada. Incluso hay un autor, Neufeld, que dice lo siguiente, lo voy a leer literalmente: el desarrollo de la vida ciudadana se basa en los precarios fundamentos de la esclavitud, la explotación, el trabajo forzado y unos impuestos extremadamente altos. Es decir, que para que se dé la ciudad hace falta una serie de requisitos terribles desde el punto de vista de la justicia social. Esto que dice Neufeld puede parecernos una cosa exagerada, que todo lo haya provocado la ciudad, la esclavitud, etcétera. Es exagerado porque ya existía antes de la urbanización de Jerusalén, etcétera, ¿no? Pero quiero recordar que hay un profeta, Miqueas, que en el siglo VIII condena a Jerusalén porque está construyendo su prosperidad, su lujo, su riqueza, a costa del trabajo de los campesinos, a costa de los impuestos a los que somete a la clase campesina en la Cefela. Otro fenómeno que se da en este siglo X, otro cambio, es la estratificación social. En la época antigua, la sociedad estaba estructurada de una manera muy patriarcal: padre, hijo, nieto, y se acabó, no había más diferencia. Ahora aquí comienza ya a haber clases distintas. Está la clase dirigente en Jerusalén o en los distintos sitios, las distintas regiones en las que Salomón divide el reino. Existe una burocracia administrativa. Hace falta gente, gobernadores, que dirijan, que gobiernen cada una de esas 12 zonas en que está dividido el territorio del reino. Hace falta un ejército que lo defienda o un ejército que se dedique a una guerra de conquista. Hace falta una clase trabajadora al servicio de la corona para construir el templo, para construir el palacio, etcétera.
Y otro fenómeno que también ocurre ahora es ya la diversificación de las profesiones. Voy a leer el catálogo de profesiones que aparecen citadas en la Biblia, que como no aparecen en ningún sitio concreto, sino diseminadas por muchos textos, pues a veces no se tienen en cuenta. En la Biblia se mencionan artistas, panaderos, tejedores, constructores, barberos, pescadores, marineros, médicos, metalúrgicos, carpinteros, joyeros, músicos, ingenieros militares, arquitectos, cocineros, molineros, alfareros, comerciantes, herreros, roperos, secretarios, conductores de carros, perfumistas, y sigue la lista. Entonces, ¿esto qué significa? Que naturalmente hay profesiones mejor remuneradas, otras menos, y la desigualdad va creciendo. Junto con esto hay que tener en cuenta, como indico en el esquema, las causas naturales, que nosotros no podemos ser conscientes de la repercusión que esto tenía en aquella época. Nosotros hablamos de sequía, nos quejamos de la sequía, de las enfermedades, de accidentes laborales, pero las repercusiones que esto tenía en aquella época eran infinitamente mayores. Un periodo de sequía de 2, 3, 4 años, 7 incluso se llegan a mencionar en la Biblia, eso significaba la ruina absoluta de una familia. No de una familia, sino de un pueblo o de una región por completo. Y eso significaba que había que venderse como esclavo, había que emigrar, era una ruina absoluta. Igual que una enfermedad o un accidente laboral, cuando se pierde un brazo, se pierde una pierna, un ojo, se convierte en un inválido. No hay una seguridad social que lo mantenga, ni que le ayude. Y entonces tiene que dedicarse a la mendicidad. Y la familia se arruina por completo, los hijos, la mujer, no tienen nada con que sobrevivir. Las causas políticas son también muy importantes, porque la monarquía empieza, pero al cabo de Saúl, David, Salomón, se divide el reino norte y el reino sur. Naturalmente la división significa pobreza, inmediatamente. Hoy que estamos hablando tanto de que si los catalanes quieren independizarse, el argumento que siempre se aduce, o uno de los fundamentales, es la cuestión de la riqueza. Cataluña se va a empobrecer, España se va a empobrecer, entonces eso en Israel ocurre cuando se dividen, clarísimamente. Pero aparte de eso, resultan que el norte y el sur, Israel y Judá, están peleando entre ellos continuamente. Y la guerra es una forma de empobrecimiento humano por las muertes, empobrecimiento económico por la cantidad de dinero que se va en mantener una campaña. Al mismo tiempo hay también guerras civiles dentro del mismo reino. Y todo eso se va dando un siglo detrás de otro durante la época monárquica. Hasta que, por si faltaba algo, vienen las potencias extranjeras, vienen los asirios, luego vienen los babilonios, y someten a unos tributos fortísimos al país, o incluso acaban con su libertad. Un fenómeno típico del siglo VIII y muy importante es el latifundismo. El latifundismo ocurre por lo siguiente. Siempre había habido familias que tenían grandes cantidades de tierras y otras que tenían pocas. Eso no es desde los principios, había ocurrido así. Pero en el siglo VIII ocurre un fenómeno muy importante. En el norte, en Israel, se rebela contra Asiria. Asiria viene, lo domina, lo aniquila y la gente huye hacia el sur. Huir del norte al sur de Samaria a Jerusalén se hace en 60 kilómetros. Es como ir de Las Palmas a Maspalomas. O sea que no hace falta un viaje larguísimo. Y la gente cuando tiene miedo huye muy rápido. Pues bien, los del norte empiezan a emigrar hacia el sur, huyendo de los asirios. Pero hay familias ricas que lo que hacen es comprar tierras. Y empiezan a comprar tierras en el sur. Tierras y casas. Y digo literalmente tierras y casas porque es lo que dicen el profeta Miqueas y el profeta Isaías, ¿no? Y esto va a dar lugar a un problema de latifundismo en el sur. Cuando la gente que está en una situación económica débil vende su tierra a un rico, se queda absolutamente sin nada, porque la propiedad de la tierra es lo fundamental en una economía agraria. Y finalmente ya lo que va a provocar la gran diferencia que encontrábamos en tiempos de Jesús es el sometimiento a las grandes potencias cuando ya arrasan todo. Asiria arrasa el reino norte en el siglo VIII y Babilonia arrasa el reino sur en el siglo VI. Y a partir de entonces ya Judá, que es lo único que sobrevive, es un territorio ridículo, diminuto,
de 30 kilómetros de largo por unos 30 de ancho, poco más o menos. Una cosa diminuta realmente. Y además teniendo que pagar tributo a una potencia extranjera. Y eso, cuando terminen los babilonios, serán los persas. Y cuando terminen los persas vendrán los egipcios. Y luego vendrán los sirios. Y se independizarán en tiempo de los macabeos unos cuantos años, pero al final vienen los romanos y otra vez tenemos el tributo fortísimo a Roma. Y así es como se explica cómo ha ido evolucionando desde el primer momento de aparente o real igualdad y bienestar modesto, sencillo de la familia, a la situación del tiempo de Jesús, donde la inmensa mayoría del pueblo está viviendo en la pobreza. Bien, hasta este fenómeno de la pobreza, ¿cómo reaccionan los autores bíblicos? Ahí les distingo en el esquema 4 tipos de autores, porque los autores bíblicos son de grupos muy distintos. Aquí faltan los autores sacerdotales, pero están en cierto modo incluidos en la ley de santidad. Pues bien, lógicamente, al primer sitio donde iríamos para conocer la situación de la pobreza sería a los narradores, a los historiadores de Israel. Y, sin embargo, es muy curioso, pero en los libros narrativos, los libros históricos de la Biblia, faltan los 3 términos típicos en hebreo para referirse a los pobres, que son Dal, Evión y Ani. Esos 3 términos no aparecen en ninguno de los libros históricos, lo cual ya nos da una clave fundamental, y es que los libros bíblicos no están escritos desde el punto de vista de los pobres. Y si hay alguno que se ilusiona o se engaña diciendo la Biblia es el libro de los pobres, no, que se quite esa idea de la cabeza. Y aquí tienen un argumento clarísimo y fortísimo. Los narradores, los historiadores de Israel no se preocupan especialmente por el tema de los pobres. Y sin embargo, hay una serie de cuestiones que salen en los libros narrativos que son fundamentales para la pobreza. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se cuenta la salida de Egipto y el motivo por el que Dios libera a su pueblo de Egipto. Y es porque se compadece del clamor de los pobres, del clamor de los oprimidos. Esa idea del libro del Éxodo tendrá una importancia capital en la legislación y en los profetas. El Dios de Israel es un Dios que no tolera la injusticia, que no tolera la opresión. Y por consiguiente el israelita no puede oprimir a su hermano, porque entonces está yendo contra lo que Dios hizo. Está actuando en contra de Dios. Y tiene siempre que moverse a compasión del hermano, igual que Dios se movió a compasión del pueblo oprimido en Egipto. Hay otra serie de relatos que también aportan el tema de la pobreza, nos ayudan a conocerlo. Por ejemplo, nos habla de esos grupos marginados que se reúnen en torno a Abimelech en la época de los jueces, en torno a Jefté, también en época de los jueces, gente que ha perdido su tierra, que no tiene nada de qué vivir, y se agrupan en torno a un jefe militar para sobrevivir con el bandolerismo, no es otro el motivo. Y también en torno a David ocurre igual. En los relatos de Eliseo se habla de los discípulos de Eliseo, que en el fondo son gente muy pobre, muy humilde, que no tienen nada para vivir, que cuando a Eliseo le regalan 20 panes de cebada, él los distribuye entre la gente porque sabe que si no ese día no comen de nada. Que si uno va a cortar leña al río, tiene que pedir prestado un hacha porque él no tiene un hacha. Es decir, es familias generalmente muy pobres. Y eso lo cuentan los autores bíblicos como la cosa más normal del mundo. Es decir, hay ricos y hay pobres, y estos son pobres, y habla de ellos, bueno, y habla de ellos como se podría hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, tenemos un relato en el libro de Nehemías, curiosamente, un señor que no es historiador, que es gobernador. Pero este gobernador se dio cuenta del problema y lo reflejó perfectamente en su libro, en el capítulo 5. Y él dice lo siguiente, os voy a leer el texto bíblico. La gente sencilla, sobre todo las mujeres, empezaron a protestar enérgicamente contra sus hermanos judíos. Unos decían, tenemos muchos hijos e hijas, que nos den trigo para comer y seguir con vida. Otros, pasamos tanta hambre
que tenemos que hipotecar nuestros campos, viñedos y casas para conseguir trigo. Esto se lee y parece que no tiene mayor trascendencia. Pasamos tanta hambre que tenemos que hipotecar nuestros campos, viñedos y casas. Hay que imaginarse al padre de familia hablando con la mujer y diciéndole a los hijos, nos vamos a tener que quedar sin la tierra y vamos a tener que perder la casa, pero es que no comemos. Y esto hay que perderlo para poder seguir comiendo. Es una tragedia auténtica lo que cuenta aquí. Y otros hemos tenido que pedir dinero prestado para pagar el impuesto real, el impuesto a los persas. Somos iguales que nuestros hermanos los ricos, ¿no? Nuestros hijos son como los suyos. Y sin embargo, debemos entregar como esclavos a nuestros hijos e hijas, y algunas de ellas incluso las han deshonrado. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y viñas están en manos ajenas. Esto es un análisis perfecto. O sea, la gente sencilla capta perfectamente cuál es el problema. Esto es lo que diría Marx, en la propiedad de los medios de producción. El medio de producción es la tierra. Y si no tengo ni campos ni viñas, no puedo producir nada y estoy totalmente vendido al explotador. Al explotador que resulta que es un hermano judío y que está actuando con toda impunidad. Bien, este es el texto más interesante de los narradores e historiadores de Israel sobre los pobres en la Biblia. Si pasamos a los legisladores, ahí vamos a encontrar textos de mucho interés. La legislación de Israel, como pueden imaginar, un pueblo que se prolonga durante siglos, fue variando. Lo más antiguo que tenemos es el Código de la Alianza, que se llama así porque está en el libro del Éxodo, inmediatamente después de los 10 mandamientos de la Alianza del Sinaí. En el Código de la Alianza, en relación con la pobreza y con los pobres, indico algunos aspectos interesantes. El primero es la preocupación por los más débiles. ¿Y los más débiles quiénes son? En la sociedad antigua, los huérfanos, las viudas y los emigrantes. Sobre todo, al principio, huérfanos y viudas. Cuando moría el marido o el padre, la viuda quedaba totalmente abandonada a su suerte y el hijo o los hijos exactamente igual. Y por eso en la Biblia se le da mucha importancia a los huérfanos y viudas exactamente igual que en Egipto. En Egipto existe la misma preocupación por huérfanos y viudas. Pero en la Biblia se añade el grupo de los emigrantes. Y se añade con esa coletilla, porque emigrantes fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Y por eso al inmigrante no se lo puede oprimir ni se lo puede vejar, ¿no? Hay que tratarlo dignamente. No humillarás a viudas ni huérfanos. Y esto de humillar, lo mismo que el contrario, honrar, tiene un aspecto esencialmente económico. Cuando el mandamiento dice honrarás padre y madre, no se está pensando en tratar con respeto al padre y a la madre, eso también, pero se refiere sobre todo a que si el padre ya no puede trabajar, o la madre, etcétera, tiene que encargarse de su sustento económico. Insisto, no hay seguridad social, no hay nada, no hay paro, no hay nada. Entonces, los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre, económicamente. Y del mismo modo, humillar a la viuda y al huérfano no significa dirigirle una palabra mala o insultarlo, significa despreocuparse de ellos económicamente. En este grupo, en la legislación más antigua, entran también los esclavos. O sea, la esclavitud se acepta, pero hay una serie de leyes sobre los esclavos que siempre supone que hay que tratarlos con dignidad. Y desde luego intenta la ley que se humanice esta institución. Hay también una preocupación muy grande por la recta administración de la justicia. Esto es un tema capital, porque sabemos por los profetas que de los jueces dependía el que muchas veces una viuda o los huérfanos perdiesen o no perdiesen las tierras y la casa. Y entonces la administración de la justicia era capital para mantener una sociedad donde la pobreza no lo invadiese todo. Y por eso la legislación también insiste mucho en esta cuestión. Hay una legislación sobre el préstamo, prohibiendo cargar de intereses. Hace poco salió una noticia de que un señor o alguien que se había pedido un préstamo y luego al cabo de pocos días había perdido la casa por los intereses terribles que le habían cargado.
En la Biblia se prohíbe prestar con intereses. Y ustedes dirán, ¿y los judíos no son un pueblo que siempre están prestando? Prestan, pero a un judío no pueden cobrarle intereses. A un goy, nosotros somos goy paganos, sí. Y además les obligamos nosotros a prestar con interés porque les impedíamos, les prohibíamos tener propiedades. Así que se dedicaron al comercio, básicamente, ¿no? Una ley que aparece, que es curiosa, pero fíjense los niveles tan modestos en que nos movemos en esta primera etapa, ¿no? Cuando se toma en prenda la capa, es decir, una persona va, mire usted, déjeme un poco de harina porque es que tengo que comer hoy, no tengo nada para mis niños. Bien, de acuerdo, deje un poco de harina, pero tienes que darme algo en prenda, la capa, me la tienes que dar en prenda de que me vas a devolver esa harina, ¿no? Y bueno, pues tú dejas la capa en prenda, pero antes de ponerse el sol, hay que devolverle la capa, porque si no pasa frío por la noche, y eso Dios no lo quiere. Son leyes un poco utópicas quizás, pero demuestran la preocupación del legislador por estas clases más pobres y humildes. Encontramos en el capítulo 27 del Deuteronomio un dodecálogo, 12 leyes, no decálogo, sino dodecálogo, que se pronuncia en Siquén, en la ciudad de Siquén, y por eso se conoce como el dodecálogo siquemita. Y aquí hay una ley de las que se promulgan muy breves, ¿no? Maldito quien defraude de sus derechos al emigrante, al huérfano y a la viuda. Los tres grupos de gente más pobre, más débil, y se dice maldito. Hoy día nosotros oímos una maldición, aunque sea una maldición gitana, y nos quedamos tan tranquilos. Pero a los que les guste la ópera, que recuerde Rigoletto, que todo se basa en el tema de la maldición, y la maldición es una cosa terrible. En los pueblos, no solo antiguos, sino hasta la Edad Media, cuando te maldecía a alguien, y sobre todo si te maldecía en nombre de Dios, a la gente le entraba un canguelo impresionante. Pasamos al código deuteronómico, es decir, el código que se contiene en el Deuteronomio, que se hizo necesario cuando las leyes anteriores iban quedando anticuadas, surgían nuevos problemas, habían que actualizarlo, etc. Aquí volvemos a encontrar la defensa de los grupos más pobres. Por ejemplo, permite que entren en la viña del prójimo y coman hasta hartarse. Es como si dijesen hoy día una ley que se puede entrar en el Corte Inglés y comer hasta hartarse, el pobre, ¿no? Y ahora, sin meter nada en la cesta, o sea que del Corte Inglés no puede llevarse nada, diría, ¿no? O que espiguen en las mieses, pero sin meter la hoz. Bueno, esto tiene su importancia, tiene mucha importancia porque la gente, una cultura de pueblo sencilla, etcétera, si va allí y come, mal come, lo que sea, el propietario no le puede decir nada. Y todos están defendiendo al infractor con la ley en la mano. Manda a los propietarios, la ley del Deuteronomio, no ser egoístas y no repasar las ramas de los olivos, ni rebuscar los racimos. No de esto de decir, bueno, ya es que no me falte nada, que no se me olvide una aceituna, que no se me olvide una gavilla, no. Si se te olvida y te acuerdas, déjala allí. Déjasela al huérfano, a la viuda, al emigrante, que lo necesitan. En cuanto a los esclavos, da la ley de liberarlos al 7º año. Y se añade además la norma de cargarlos de regalos. Bueno, por lo menos con liberarlos ya. Conocemos una anécdota del tiempo de Jeremías, del profeta Jeremías, donde el pueblo se compromete a cumplir esta ley y después no la pone en práctica. Se compromete en un momento en que tiene miedo a la invasión babilónica y cuando los babilonios se desaparecen del mapa, inmediatamente se dan marcha atrás y otra vez obligan a los esclavos a volver a trabajar, ¿no? Y Jeremías se lo echa en cara, ¿no? Bien. Con respecto al préstamo, se hace la ley más rigurosa que la antigua. Y ahora se prohíbe tomar en prenda la ropa de la viuda. A una viuda, cuando te pide algo, se lo tienes que dar y no puedes pedirle nada en prenda. Se prohíbe cobrar interés, no solo en el caso del dinero, sino también por víveres o cualquier otra cosa que se presta. Y como mucha gente está ya perdiendo su tierra y tiene que trabajar por cuenta ajena, surge una norma nueva sobre el salario, que se debe pagar todos los días antes de ponerse el sol.
propiamente el término que debería haber usado no es salario, que viene de sal, sino un jornal, que viene de jornada, el pago por cada día de trabajo. Y finalmente en este código se añade una norma muy nueva y muy importante, y es la remisión cada 7 años. Al cabo de 7 años, todo vuelve a su dueño primitivo. Si lo ha tenido que dejar prestado o entregar como prenda o en hipoteca, etcétera, todo al cabo de 7 años vuelve al dueño primitivo. Si era esclavo, vuelve a recobrar la libertad. No sabemos hasta qué punto se pusieron en práctica estas normas, pero por lo menos se nota que el legislador tenía preocupación por estas cuestiones. Finalmente, la ley de santidad, que está en el libro del Levítico y se llama ley de santidad porque está repitiendo con frecuencia: seréis santo como yo, vuestro Dios, soy santo. Y aquí tenemos también algunas leyes, por ejemplo, muy famosa, esta que cita el Evangelio, de amarás al emigrante como a ti mismo, que supera a la de amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo, que está en el Levítico, es la que cita Jesús. Pero es que en el Levítico aparece también esta ley de amar al emigrante como a ti mismo. Que esto es mucho más fuerte, porque si a mí me dicen, mira tú que eres canario, pues tienes que portarte bien con los canarios y eso, muy bien. Oye, pero mira tú que eres canario tienes que portarte bien con el marroquí. Eso ya es distinto, ya cambia la perspectiva y eso es lo que pide la ley, ¿no? Y también en el Levítico está la famosa ley del año jubilar, que cada 50 años las personas esclavizadas recobran la libertad, etcétera, ¿no? Los terrenos y las casas vuelven a sus dueños primitivos, etcétera. Si de los legisladores pasamos a los profetas, bueno, vamos a ir rápido. Aquí lo más interesante sería ver la denuncia de la situación y qué es lo que defienden los profetas. La legislación es buena, pero la gente se encarga de no ponerla en práctica, por lo cual los profetas intervienen no para dictar leyes, sino para decir las leyes no se cumplen y para denunciar lo que ocurre. A veces lo hacen con una visión global de lo que ocurre en las capitales. Por ejemplo, Amós describe lo que ocurre en Samaria, la capital del norte. Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Sofonías describen lo que ocurre en la capital de Judá, en el sur, en Jerusalén. Pero aparte de eso, indican una serie de problemas que son los que más le preocupan. Voy a enumerarlos simplemente. La administración de la justicia en los tribunales, que ya ha salido antes, pero que esto es capital. El comercio, también le dan importancia, sobre todo a las trampas en el comercio. Es decir, la balanza que no pesa rectamente, los pesos y medidas, es decir, el litro de 900 y cosas así, ¿no? Todo eso les preocupa enormemente. La esclavitud también es un tema que sale. El latifundismo aparece en Miqueas y en Isaías. El tema del jornal, del salario. Los tributos e impuestos, no los tributos que imponen las potencias extranjeras, sino los que imponen la corte o que imponen los gobernadores, etcétera, ¿no? Impuestos que son para la gente campesina, pobre, son terribles. El robo también aparece, el asesinato, las garantías y préstamos y el lujo de la clase alta. Estos son los problemas que encontramos denunciados por los profetas, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden los profetas con su denuncia? ¿Y dónde ven ellos la solución? Bien, advierto que todo esto que estoy diciendo lo podrán leer, si quieren, en una versión muchísimo más amplia, que es la que he entregado para que la publiquen. El doble de amplia. Aquí tengo 10 páginas, estas son 21, lo que he entregado, ¿no? Lo digo porque es que voy a tener que ir ya al final a una velocidad y suprimiendo muchas cosas. Bien. Pues entonces, los profetas no pretenden, comienzo por lo negativo, no pretenden ofrecer un programa de reforma social. Los profetas no son personas que hacen análisis científico de la realidad, de eso no les va. No son tontos, y se dan perfecta cuenta de dónde están los problemas.
y dónde dónde hay que poner la solución, ¿no? Pero no se trata de ofrecer un programa de reforma social. En todo caso, el programa consistiría en volver al espíritu de la alianza con Dios y de Dios con el pueblo, y entonces ser realmente el pueblo de Dios. Tampoco pretenden levantar a los oprimidos contra los opresores. O sea, un programa de revolución social por las armas nunca podría encontrar el apoyo de los profetas. Solamente hay un caso, el caso de Eliseo, que según se cuenta, no él directamente, sino a través de un discípulo, manda ungir a Jehú, un general, que se va a convertir después en el asesino del rey y en el que vaya a establecer una nueva dinastía a sangre y fuego. Va a ser una especie de Pinochet, exactamente, Jehú. Pero ese es el único caso. En general, los profetas, ni siquiera los profetas más duros, como Amós o como Miqueas, Isaías, nunca hablan de fomentar una revolución contra los opresores. Cuando uno dice, bueno, positivamente, entonces, ¿qué es lo que pretenden los profetas? Es muy difícil decirlo, porque cada uno tiene su punto de vista. A veces decimos, la Biblia es palabra de Dios, y lo decimos de una manera tan ingenua y tan rápida, que si Dios estuviese hablando así mecánicamente por todos los profetas, todos tendrían que decir lo mismo, y todos tendrían que dar las mismas respuestas a idénticos problemas, y no ocurre así. O sea, Dios inspira al profeta que hable y luego cada cual dice lo que se le ocurre. Digo, lo que se le ocurre, lo que piensa que es la voluntad de Dios, ¿no? Pero no coinciden unos con otros, ¿no? En general se puede decir que domina el escepticismo ante una solución humana del problema. Ellos piensan, para que se resuelva este problema, todos estarían de acuerdo, haría falta una conversión, un cambio interior de la persona, sobre todo de las personas que tienen más responsabilidad y más poder, del rey, de la corte, de los ricos, de las autoridades, de los jueces, etc. Eso sería fundamental. Y haría falta también que las instituciones, igual que las personas, pues se renovasen y cambiasen, etc. Pero no creen, normalmente no creen que eso se vaya a producir por obra y gracia, no del Espíritu Santo, sino de la bondad humana. Por eso son más bien bastante escépticos, ¿no? En cambio, sí proponen a veces, o mantienen la esperanza, porque los profetas no son unos amargados. No dicen, esto no tiene solución y yo me amargo, no. Esto no tiene solución, pero tendrá solución. No tiene solución si confiamos solo en los hombres, pero tiene solución si Dios interviene también. Y entonces se piensa, por ejemplo, como dice un texto de Isaías, que Dios va a deponer a las autoridades, va a cambiar la institución por unas autoridades que realmente vivan de acuerdo con lo que Dios quiere y van a imponer la justicia y el derecho en Jerusalén. Entonces, con esa acción de Dios sí. O como dice Sonfonías, que va a deponer a la monarquía y se va a instaurar Dios como rey de un pueblo pobre y humilde, etcétera, ¿no? Pero normalmente no se puede decir que todos los profetas tengan el mismo tipo de esperanza. Unos le dan mucha importancia a que el hombre colabore con Dios en la práctica de la justicia. Y dice, por ejemplo, en el tercer Isaías, en el capítulo 56, comienza con esas palabras: practicad la justicia y el derecho, porque mi salvación está para revelarse y voy a manifestar mi victoria. Entonces Dios va a implantar la justicia en la tierra, pero el hombre tiene que colaborar previamente con la justicia y el derecho. Hay otros profetas que le dan la vuelta y en vez de poner primero la acción humana, ponen primero la acción de Dios y luego, como respuesta a la acción de Dios, el hombre colaborará. Es decir, que no hay una mentalidad exclusiva en la respuesta que ofrecen los profetas a los problemas de la pobreza y de la injusticia social. Paso a los sabios. Teóricamente tendría que terminar ahora, pero permítanme en 5 minutos o 6 y ya digo por lo menos algo de los sabios y de los... Bien, los sabios en principio serían como los intelectuales de nuestra época,
pero intelectuales que puede abarcar desde el profesor universitario o el intelectual que no da clase, pero que reflexiona sobre grandes problemas de la vida, del mal, etcétera, hasta el maestro que está enseñando a los niños pequeños a comportarse, a aprender a escribir, a leer, etcétera, etcétera. Es una gama muy diversa. Entonces, en los sabios de Israel, que pertenecen a una clase culta y por consiguiente están situados en un nivel alto de la sociedad, entre los sabios de Israel, una cosa interesante que se advierte es la sintonía con los pobres. El hecho de pertenecer a una clase socialmente elevada, aunque no fuesen económicamente muy potentes, pero una clase elevada, sin embargo, no les aparta de los pobres. Y hay algunas cosas, como voy a la cabeza, ligerísimo, faltan 5 minutos, efectivamente, ya lo sé. Voy a leer un texto de Job solamente. Dice: los malvados mueven los linderos, roban rebaños y los apacientan. Se llevan el asno del huérfano y toman en prenda el buey de la viuda. Echan del camino a los pobres y los miserables tienen que esconderse. Como onagros del desierto salen a su tarea, madrugan para hacer presa. El páramo ofrece alimentos a sus crías. Cosechan en campo ajeno y rebuscan en el huerto del rico. Pasan la noche desnudos, sin ropa con que taparse del frío. Los cala el aguacero de los montes y a falta de refugio se pegan a las rocas. Andan desnudos por falta de ropa, cargan gavillas y pasan hambre, exprimen aceite en el molino, pisan en el lagar y pasan sed. Texto realmente tremendo. Es la mejor descripción de la tragedia de los pobres en todo el Antiguo Testamento. Mucho más potente que cualquier texto profético. Bien, en Jesús ben Sirá también vemos esta misma preocupación. ¿Qué solución ven los autores sapienciales a estos problemas? Pues encontramos desde el intelectual escéptico, que no le ve solución ninguna, y fíjense este texto del Cogelet, de Eclesiastés. También observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolase, del poder de los opresores. Y consideré a los muertos que ya han muerto más dichosos que los vivos que aún viven, y mejor que los dos, el que aún no ha existido, porque no ha visto las maldades que se cometen bajo el sol. Este señor se da cuenta de la tragedia, de la pobreza y de la humillación de esta gente y dice: mira, lo mejor es no haber nacido y lo mejor es que te mueras cuanto antes. Y así ya, pero no ofrece solución ninguna. En cambio, lo que se va a introducir en la mentalidad sapiencial es algo que sería el precedente bíblico de Cáritas, porque va a ser la limosna, pero la limosna es una palabra que entre nosotros suena muy mal. Parece como una cosa que ofende a la persona, a la caridad. Y sin embargo, hoy día toda la gente en España, cuando habla de Cáritas, habla con enorme respeto, porque saben que lo serio que es esa actividad. Estoy echando incienso a los de Cáritas. Bueno, pues este tema de la pobreza como acto de justicia, porque en hebreo la palabra tzedaká significa justicia y significa limosna. O sea, cuando se empieza a hablar de la limosna, se utiliza el término justicia. Es un acto de justicia. Esto tiene una importancia enorme en los autores sapienciales y especialmente en una novelita de influjo sapiencial, el libro de Tobías, y en el libro del Eclesiástico. Y voy a leer estas palabras simplemente del Eclesiástico que anticipan el Evangelio. Ten paciencia con el pobre y no le des larga en la limosna. Por amor a la ley, recibe al menesteroso. Y en su indigencia no lo despidas de vacío. Pierde tu dinero por el hermano y el prójimo, no dejes que se oxide bajo una piedra. Invierte tu tesoro según el mandato del Altísimo y te producirá más que el oro. Guarda limosnas en tu despensa y ellas te librarán de todo mal. Esto es el Sermón del Monte, con otras palabras, cuando Jesús le está diciendo a la gente: atesorad tesoros en el cielo. ¿Cómo se atesora en el cielo? Dando limosna, ayudando al hermano que lo necesita. Y finalmente llegamos a la etapa de espiritualización de la pobreza. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el destierro, todo el pueblo prácticamente se convierte en un pueblo pobre.
Y entonces Deutero-Isaías, cuando se refiere a todos los israelitas, en una ocasión les llama a todos, los pobres e indigentes. Y Sofonías, cuando habla del futuro pueblo de Dios, dice que Dios se convertirá en rey de un pueblo pobre y humilde. Y a partir de ese momento se va a introducir la idea de que hay un tipo de pobreza material que va acompañada también de una pobreza espiritual, de una humildad ante Dios y de un deseo de no tener riquezas, sino de contentarse con lo poco que Dios te da en la vida y confiar en Dios. Y por eso en los Salmos aparece muchas veces el tema del pobre y de la pobreza. Y muchas veces el que reza para agradar a Dios, para que Dios se compadezca, se presenta como pobre. No se presenta como rico. Señor, mira lo rico que soy, ten piedad de mí. No, mira lo pobre que soy. Yo soy pobre, soy indigente, soy necesitado. Y así surge este tema de la espiritualización de la pobreza en el Antiguo Testamento, que va a calar en ciertos grupos religiosos, y concretamente en Qumrán se van a considerar la comunidad como los pobres, los humildes, los seguidores del Señor, etc. Y de esto ya entramos precisamente en las puertas del Nuevo Testamento y de la bienaventuranza de la pobreza, pero de eso ya no hay tiempo para tratarlo. Muchísimas gracias, Padre Sicre. Dedicamos 5 minutos si alguien quiere preguntar, comentar algo. Al fondo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición. Y yo tengo una pregunta, y es, ¿podríamos decir, usted dijo que los profetas, nunca fue la intención de los profetas comportarse o incitar una revolución, pero podemos decir que Dios se comportó de una manera revolucionaria en ciertas ocasiones en la liberación del pueblo de Israel? Por ejemplo, cuando en el Génesis promete el derrocamiento de Satanás, o en el Éxodo con la liberación del pueblo. Muchas gracias. Bueno, en el Génesis no promete Dios la derrocación de Satanás. Eso es leyenda judía posterior que no tiene... la base que puede tener la Biblia es en el capítulo 14 de Isaías, pero vamos, ni siquiera ahí tiene mucho. Pero bueno, Dios se porta como un revolucionario. Dios se porta, la Biblia lo presenta como un libertador de su pueblo. Sí, el libertador tiene que ser revolucionario, sí, pero una revolución es una cuestión, diríamos, humana. O sea, cuando estamos hablando en términos humanos, y entonces significa la Revolución Rusa, por ejemplo, pues que hay un grupo que se hace con el poder, con las armas, porque la revolución normalmente es violenta, con las armas impone y lo que ellos cree y libera si hace que liberar a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, como Dios no es un hombre, no se puede aplicar el concepto de revolución a Dios así fácilmente, es una cuestión distinta. Lo que sí se puede decir, y está en toda la Biblia, ¿no?, es que Dios no acepta a los tiranos, que Dios condena la tiranía. Incluso algunos autores dirán que cuando cae un tirano ha sido Dios quien lo ha derrocado, y que si cae un emperador de Asiria ha sido Dios quien lo ha vencido. Pero bueno, eso hay que interpretarlo también. Cuando cae un emperador de Asiria es porque lo ha derrotado un emperador de Babilonia. O sea, y los profetas o quien sea lo interpretan ya en manera teológica, ¿no? O sea que yo no llamaría a Dios revolucionario en ese sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Lo que yo veo de la Biblia hasta ahora, la explotación y la esclavitud no ha cambiado, solo que lo que ha cambiado es la tecnología. Yo lo que quería era un cambio, una revolución espiritual, sobre todo espiritual, que la gente cambiara de ser tan malvada, tan inicua, tan egoísta y tan cruel. Más cerca, más cerca.
Y lo que yo veo que la gente, el pueblo de Israel, ni los reyes, ni nadie se comportó como él quería. Fueron todos inicuos, siempre estaban en la maldad. Los mismos reyes tenían muchas mujeres y concubinas, incluso mataron gente que tenía mejor, como hizo David, como hizo Salomón, para coger su esposa. Explotaba al pueblo, se olvidaba del pueblo, porque lo que yo vi desde la antigüedad hasta ahora, lo que he visto, es que siempre había una clase explotando al resto, a los demás. Yo digo que Dios nunca estuvo de acuerdo con el pueblo de Israel y por eso siempre lo estaba castigando a todos sus reyes, a todas las personas que gobernaban en Israel, siempre castigó al pueblo y hasta ahora. Por eso Dios ahora mismo no está contento con lo que ha hecho tanto el pueblo de Israel como la gente que está ahora en el mundo, porque el 90% de la población se ha olvidado. Concretamos la pregunta, por favor. Concretamos la pregunta. Concretamos la pregunta. Yo lo que quiero la pregunta es que no ha cambiado nada y que el ser humano no ha sido leal con Dios. ¿Qué cambio ha visto en la actualidad con el pasado y el pasado? ¿Qué pueblo es el de Israel si no cumplió con Dios? Bueno, el pueblo de Israel somos nosotros ahora. Así que, y de lo que has dicho del pueblo de Israel se puede decir exactamente igual de la Iglesia Católica. Así que, y efectivamente, la cosa no ha cambiado nada desde Caín y Abel hasta nosotros, hasta nuestros días. Y seguirá igual porque somos seres humanos. Y lo único que podemos hacer y que debemos hacer, en la medida de lo posible, es mejorar la situación. Yo creo que hay cosas que mejoran. Indiscutiblemente no se puede comparar la Europa medieval con la Europa actual, por muchas injusticias y desigualdades que hay, ¿no? Pero eso, algo se puede hacer y compromiso tenemos que hacerlo, pero sabiendo que el paraíso no lo vamos a poner en la tierra, no lo vamos a tener nunca. Dedicamos 5 minutos a descansar, levantarnos, estirar las piernas